Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, amigas? Es un placer saludarles. Y bueno, lo prometido es deuda y estoy aquí nuevamente con todos ustedes con un tema muy interesante. Recuerdan que el miércoles pasado hice un test. Este test tiene que ver con que identifiques cuál herida de la infancia pues viene de algún modo deteriorando o con la que estás teniendo conflicto, sobre todo para poder tener una buena relación de pareja. Entonces, es importante que ustedes identifiquen. Sí les digo de antemano que no nada más, en muchos casos, no nada más es una herida. Pueden ser dos, tres o varias. Entonces, es importante que vayamos identificando si parte de estas heridas, qué onda con nosotros. El tema de hoy es muy extenso. Yo sí les puedo decir que eh, lo que sí me gustaría es que pusieran mucha atención. Yo voy a procurar irme lo más pronto que se pueda esto. Voy a ir desarrollando el tema. ¿Cuál es la finalidad de desarrollar el tema? Bueno, pues que ustedes puedan ir identificando, perdón, es que estoy acá actualizando, y que ustedes vayan identificando algunos puntos que son muy importantes. Les agradezco a todos que pongan atención, ¿sí? Y que al poner atención, de algún modo ustedes pues puedan participar, pero hasta el final. Ahorita no voy a procurar no entretenerme leyendo los comentarios. Les agradezco a todos los que se vayan conectando y pues bueno, en la medida en que se vayan conectando y en la medida en que se vayan conectando y vayan viendo la información, pues ustedes pueden ir anotando. El tema de hoy es la herida del abandono, sí, una herida que es emocional, que se da durante la infancia y bueno, en la que espero que todos ustedes participen poniendo atención. Sí, poniendo atención, de momento saludos o situaciones que lleguen a comentar no las voy a leer. Quiero irme lo más pronto porque es mucha información que considero importante para que todos ustedes puedan identificar si esta herida. Yo, desde mi punto de vista o desde mi perspectiva, yo les puedo decir que creo y considero más bien que el 85% o 8 de cada 10 personas tienen esta herida. Entonces creo que les va a poder mucho ayudar para que ustedes se reconozcan a sí mismos e identifiquen y reconozcan a otros. Y muchas veces nos podamos aprender a relacionar desde otra perspectiva, entendiendo al otro porque te estás entendiendo tú. Entonces, pues bueno, voy a empezar con la herida del abandono. ¿Dónde tiene su origen esta herida? Pues bueno, esta herida tiene su origen cuando la madre o el padre o el cuidador de un niño o niña no puede, no quiere responder como figura protectora frente a los miedos que el pequeño o pequeña puede experimentar. Son pequeños dejados a cargo de terceros o dejados solos por largos periodos, o simplemente hijos de padres o madres que por motivos personales no quieren o no pueden responder adecuadamente a las exigencias de compañía y atención que los niños o niñas requieren. Las personas que han vivido experiencias de abandono en su infancia suelen ser inseguras y desarrollan una dependencia emocional. Quiero poner aquí énfasis en la dependencia. Mucha gente se pregunta y dice, ¿por qué no puedo dejar a una persona? ¿Sí? Y hablamos constantemente del tema dependencia. ¿Sí? La dependencia emocional está aquí muy arraigada y viene como un aspecto, una palabra, la máscara. Aquí nosotros le hablamos de la máscara que desarrolla una persona
ante todas estas circunstancias, la dependencia emocional. ¿Sí? ¿Y en qué se basa esta dependencia? Esta dependencia se basa en un profundo miedo a que lo vuelvan o la vuelvan a abandonar. ¿Sí? Entonces, de repente, ¿por qué luego nos preguntamos por qué cuesta trabajo dejar a una persona? Empezamos a darnos cuenta de esto, porque existe una gran dependencia emocional, ¿sí? Y qué tanto esto, a veces cosas que reclamamos a nuestra pareja, vienen más bien como un reclamo que le hubiéramos podido hacer en su momento a esa figura paterna o materna en su momento, pero pues no lo podíamos hacer porque éramos niños. Entonces, por lo regular es siempre al sexo opuesto. En mi caso, a mí, hacia mi padre, de mi hermano, a lo mejor hacia mi madre. Entonces son cosas así que tienen que ustedes darse cuenta. ¿Qué sucede en esta herida? La soledad es el peor enemigo para quien vivió el abandono en la infancia. Habrá constantemente una situación en donde se sientan carencia, sienta que puede ser abandonado o abandonada por su pareja, y por algunos proyectos. De repente son personas que inician un proyecto, pero no los concluyen, ¿sí? O los dejan a medias, o apenas si los dejan encaminados, ¿sí? Y por ahí una frase, sí, que se dicen las personas que sufren esta herida es te dejo antes de que tú me dejes a mí. O nadie me apoya. No estoy dispuesto a soportar esto. Si te vas, no vuelvas. Son algunas de las frases que personas que viven esta herida repiten. Hay que trabajar mucho el miedo a la soledad, ¿sí? El temor a ser rechazados, ¿sí? Las barreras que luego muchas veces hay gente que no permite el contacto físico. Para entender un poquito más esta situación, yo quiero hablar sobre lo que es la palabra en sí, abandonar. ¿Qué significa abandonar? ¿Sí? Significa apartarse de él o de ella, dejarlo o dejarla, ¿sí? No desear más tener que ver con esa persona. A veces el abandono se confunde con rechazo, pero les voy a explicar la diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Si decides rechazar a alguien, lo repeles, es decir, para no tenerlo junto a ti. Sin embargo, si decides abandonar, es cuando te alejas, te marchas, para tomar una distancia de forma temporal o definitiva. ¿Cómo es que puede darse esta herida? A ver, en muchos casos, cuando una madre tiene a otro bebé, ¿sí? Es natural, pues, que de repente a lo mejor la mamá deposite más atención en el recién nacido. Y entonces el otro pequeño o pequeña se puede sentir abandonado o abandonada, ¿sí? Ya que no le presta atención, ¿sí? ¿Qué es lo que este infante o infanta requiere? ¿Sí? Por ejemplo, en la actualidad muchos padres y muchas madres pues tienen que trabajar al mismo tiempo. Y entonces pues tienen que dejarlo con alguien más. Entonces ahí también es donde puede darse esta herida. El niño, la niña en ese momento puede sentir que él o ella, si no es lo suficientemente importante, ¿sí? O que es un estorbo, o que él o ella es la causa, ¿sí? Por la que sus padres se hayan tenido que alejar o distanciar o hasta separar, ¿sí? Por ejemplo, cuando tienen que salir los papás por X circunstancia a un lugar o esto, y entonces
pues tienen que dejar al pequeño por largos tiempos o por horas, o a lo mejor llegan hasta días. ¿Por qué? Porque tienen que atender otras situaciones. Sí, muchas veces no nos preguntamos qué siente un niño. Yo les pregunto a todos los que me están viendo, ¿qué sintieron ustedes cuando llegaban a vivir circunstancias muy parecidas? ¿Qué diálogos estaban diciendo a ustedes mismos o a ustedes mismas? ¿Sí? ¿Qué decían cuando una situación así de alejamiento de sus progenitores se daba? Y bueno, si un padre o una madre está enferma y alguno de ellos tiene que dedicarle tiempo, ¿sí? De algún modo el niño o la niña se da cuenta que tiene que hacer las cosas por él mismo. Y esto puede ocasionar un temor, pero fuerte. Y bueno, déjeme tomar tantito agua porque... Y bueno, ¿qué les puedo decir? Por lo regular, también en esta herida, ¿sí? Perdón, es que me traté así, ¿no? Quiero pasar a una parte muy importante. Y esta parte importante tiene que ver con algunas características físicas, ¿sí? De repente, ¿cómo podemos distinguir a una persona que ha sufrido esta herida? Bueno, se habla de que son personas delgadas, muchas veces sin tono muscular, ¿sí? O su cuerpo parece blando. Es como si la persona necesitara este apoyo o necesidad de apoyarse o para sostenerse, ¿sí? De algún modo su cuerpo manifiesta como esta dependencia, ¿sí? Una necesidad de apoyarse en alguien más, alguien que los pueda sostener. Es decir, siente que necesita esa ayuda. Pero sin embargo, recordemos que todo esto es de manera inconsciente, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es ahí donde surge esa dependencia emocional. Es importante que nos demos cuenta que muchas veces estas personas necesiten demostrar al mundo que es independiente. Sí, es una forma de demostrar que sí puede, pero en el fondo está con mucho temor, con muchas inseguridades. ¿Sí? En algunos casos se pueden notar unas piernas débiles o unos brazos largos, sin mucha tonacidad, o de repente son personas que andan un poquito encorvadas, ¿sí? Y bueno, hay personas que incluso hasta se ven como con mucha flacidez, ¿ok? La intensidad de la herida, ¿sí? Es como resultado lo que va a ser una máscara, ¿sí? Puede notarse mucho, en algunos casos no tanto, ¿sí? Pero bueno, aquí esto es importante tener en cuenta ciertas características que nos hablan del cuerpo. Incluso puede ser una persona que le guste desarrollar este aspecto de victimización, ¿sí? Se siente, ay, no es que pobre de mí. Incluso personas enfermas pueden estar así, ¿sí? Ay, no, es que pobre de mí, nadie me entiende, es que lo que yo estoy pasando no lo pasa nadie, incluso hasta sentirse que son personas olvidadas por Dios. Sí, hay personas que dicen, no, es que Dios me llevó en este estado, en estas circunstancias, ¿sí? Y entonces está fomentando y de algún modo fortaleciendo esta herida. ¿Ok? Cuando vemos a una persona que se victimiza, decimos algo malo está pasando, ¿no? Y decimos, bueno, ¿qué onda? ¿Qué pasa?
por qué esta situación? ¿Por qué? Porque de algún modo también le ha visto un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? La atención. ¿Sí? De repente ves a gente que se queja, ay, es que pobre de mí, ay, es que a mí me pasa esto, es que a mí me pasa aquello, y de algún modo lo que están pidiendo es como un niño chiquito pidiendo esa atención. ¿Para qué? Para que se den estas circunstancias, para que pueda entender qué onda, qué está pasando con esta persona, ¿no? Nos damos cuenta que algo le pasó porque necesita a ese grado llamar la atención. ¿Ok? Bueno, son personas que probablemente puedan estar tristes, de repente alegres, y bueno, hay muchas situaciones, pero sobre todo con un gran temor hacia la soledad, ¿sí? Son emociones tan intensas que se viven. Cuando no pueden tomar decisiones, constantemente están pidiendo consejo, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado, de repente tienen un amigo y de repente este amigo no puede tomar una decisión si no la consulta. Entonces también son características importantes. ¿Por qué? Porque no creen en ellas mismas. ¿Cuántas veces, o yo les pregunto a ustedes, y bueno, me van a contestar más adelante, pero es una pregunta que les voy a hacer para que ustedes mismos se contesten? ¿Qué tanto realmente ustedes confían y creen en ustedes mismos o ustedes mismas? ¿Sí? En personas así constantemente están diciendo no soporto esto, no aguanto esto, ¿sí? De repente quejándose, es que yo prefiero trabajar solo, pero bueno, prefiero trabajar en equipos, como que se contradice constantemente, ¿sí? Pero toda esta situación con tal de recibir afecto, ¿sí? En algunos casos, este tipo de personas, incluso aún de adultos, pueden manifestar una voz infantil, ¿sí? Y y de repente son personas que que les cuesta aceptar un no. O sea, tú les dices no y, ay, no, ya me duele. O sea, están sufriendo, ¿sí? Este, Cuando de repente están viviendo una situación placentera y ya esta se termina, una fiesta, una reunión donde ellos se sienten bien, de repente pues ya no. Y esto les pega, ¿no? ¿Por qué? Porque de algún modo les están dando lo que ellos necesitan, ¿sí? Y bueno, déjeme hacer una pausa porque, ay, Dios mío, esta herida sí es muy impactante. Yo, en serio que cuando la he estado trabajando, digo, soy honesta, yo también la reconozco, y yo por eso les digo que de un 85% de la población, o de 8 de cada 10, yo puedo decir que yo pertenezco a esa parte. Me ha tocado trabajarlo, ¿sí? Y bueno, pues es importante que nosotros atendamos y reconozcamos en nosotros que hay un dolor, ¿sí? Un dolor que muchas veces estamos proyectando, y en muchos de los casos proyectamos a nuestra pareja, y que le estamos haciendo un reclamo, ¿sí? De algo que a lo mejor no tiene la culpa él o ella, sino más bien nuestros conflictos salen a flote, nuestras heridas interiores salen a flote en una relación de pareja. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona que estoy atrayendo o que está en mi vida, sí tiene características muy parecidas a mi progenitor con el cual tengo un conflicto, ¿sí? Con el cual sentí un conflicto de abandono. Entonces, aquí esto, sí, por ejemplo, hay casos en donde hay mujeres que de repente viven en una situación con un alcohólico, ¿sí? Y no pueden dejarlo, ¿sí? Ella sufre más si lo deja, ¿sí? ¿Por qué? Porque siente que tiene que estar ahí, ¿sí? De algún modo, su vida vale en la medida en que está apoyando a otro, ¿sí? Pero recuerden que todo esto es de manera inconsciente, esta necesidad de apoyarnos en otro, ¿ok? Sin embargo, son personas que de algún modo piensan y sufren mucho porque no ven dónde realmente está el problema, ¿sí? Y de algún modo hay mucha esperanza, de algún modo el abandonar a una persona que se encuentra en un momento frágil,
¿sí? Les recuerda a ellos o a ellas mismas. Entonces, por eso es muy difícil de repente alejarse de una persona, ¿sí? Por esa dependencia, porque de algún modo esa persona te está recordando, ¿sí? Tu herida. El detalle es que te la estás recordando para que la trabajes, no para que te quedes, ¿sí? Y no hagas nada y solamente te quedes en el problema, no busques soluciones. Entonces, pues bueno, ok. Estoy viendo algunos comentarios y bueno. También es importante que de repente tengamos muy en cuenta estas situaciones. Personas que viven así una situación de dependencia en donde necesitan la valía del otro o necesitan el reconocimiento de otros, pueden llegar también a tener tendencias suicidas. Esto es importante considerarlo. De repente sientes que no puedes, que no aguantas, que necesitas de la vida, alguien que te diga, pues sí, si vas bien, o sea, no lo estás haciendo por ti mismo o por ti misma, lo estás haciendo porque alguien más te da esa valía. Y ahí también hace una forma de dependencia, porque entonces tu vida gira en torno a lo que los demás digan. Entonces creo que también ese es un conflicto muy fuerte. ¿Cuántos de ustedes, digo, yo en algún momento también me decía, pues necesito la aprobación, necesito que los demás me digan que sí soy importante, que valgo la pena, que incluso hasta en la pareja, o sea, les estoy hablando también de la pareja, ¿no? Que mi pareja me reconozca, que mi pareja me dé mi lugar, que me dé una importancia, ¿sí? Pero eso radica precisamente en esta herida. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? En muchas veces la palabra sola o ausente eh, es como que ahí está, ¿no? Y entonces muchas veces para el amor no se quieren abrir. ¿Por qué? Por este temor a ser abandonados. ¿Por qué? Porque la persona a la que le entregué mi amor, sí, que estos son los primeros amores, los padres, de repente pues no llegó alguna circunstancia de las que ya hemos mencionado y entonces sentí ese abandono y entonces pues yo no puedo sostener una situación o una relación o esperar que no suceda algo, ¿sí? Que en algún momento, incluso hasta somos personas o en algún momento llegan a ser personas que propician o empujan a ser abandonadas. Entonces, esto es importante, ¿no? De algún modo es ponerle fin. Y entonces es lo que les decía, a veces orillas a la persona, a esa persona que aparentemente amas, ¿sí? A que te abandone. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con esto, no merezco. Sientes que no mereces. Entonces, bueno, y bueno, pues por ejemplo acá, de repente el hecho de la pareja, ¿no? Que de repente la pareja elija irse solo o situaciones así, hace sentir, y sí es cierto, que no es tomada en cuenta. Sí, y entonces también se desatan una serie de conflictos. ¿Por qué? Porque entonces no le estás dando tu espacio a esa persona y esa persona siente que no le estás dando espacio. Y entonces también esto crea este un grave conflicto porque dice tu pareja, pues es que entonces yo estoy dejando de hacer cosas por ti. Y la otra, pues sí, yo también estoy dejando de hacer cosas por ti. Y entonces empieza una serie de conflictos, porque entonces dejan de ser ellos mismos para convertirse o en cumplir las expectativas unas del otro. Y esto es aspectos de dependencia. Entonces, esto es importante porque ahí es donde también surge un conflicto. Dejas de ser tú mismo para convertirte en la persona que la otra está esperando. Entonces, esto sí es un grave conflicto que se da mucho en las relaciones de pareja. Y de algún modo, pues también llegas a sentirte o se llegan a sentir estas personas como responsables de la felicidad del otro. ¿Sí? Y como que les tienes que resolver o tienen que resolver las situaciones de otros para sentir que tu vida tiene importancia, ¿sí? Para no sentirte vacío, porque acá es llenar ese vacío.
Hay personas, muchas personas que de esta herida llegan a sufrir agorafobia, ¿sí? Es decir, miedo a lugares abiertos y públicos. Se producen como ciertas taquicardias, sudoraciones, ¿sí? Y muchas ocasiones, una de las causas en los hombres, o la mayoría de los hombres o las mujeres, hay agorafobia, ¿sí? Con lo que es el alcohol. Precisamente este miedo, ¿sí? Que viene y radica desde esto, ¿no? También. Hay muchas mujeres que son dependientes o hombres que son dependientes mucho de su madre, ¿sí? Y les vuelvo a repetir que nos vamos hacia el sexo opuesto, ¿sí? Se sienten, o han sentido, cuando eran niños, se sienten responsables de ayudar en su papel de madre, ¿sí? Entonces te vuelves en la madre o el padre de tu propia madre, ¿no? Y cuando son los papeles, eso también, ¿no? Te despersonalizas cuando sientes esto. ¿Por qué? Porque estás viviendo tu vida en base a la de otra persona. ¿Por qué? Porque no te haces responsable de la tuya, porque si te dices responsable de la tuya, te acuerdas de que tienes que enfrentar todos estos miedos, sobre todo el miedo a la separación, ¿sí? Entonces, esto es un punto muy importante que también se da mucho en las relaciones de pareja. Ay, es que, quiera o no, es un tema muy intenso. Y bueno, por ejemplo, esto sí me encantó, que yo dije, wow, ¿no? Por lo regular, hay muchas personas que a nivel sexual utilizan el sexo para enganchar a otro, ¿sí? Si se siente deseado por otro, se siente importante. Y cuando es rechazado o cuando de algún modo no hay esa misma correspondencia, vuelve a sentir esa situación del abandono, ¿sí? La otra persona no te está prestando la atención que quieres y tú tienes por lo regular esa idea, o son las personas que más desean el acto sexual, sí, también están vinculadas con esto, ¿no? Es que estamos asociando esta idea por esa parte lo voy a enganchar o la voy a enganchar, por esa parte va a estar apegado o apegada a mí, pero nos damos cuenta que no es así. Entonces también, digo, por eso luego vienen las infidelidades y todo este rollo y dices, no lo entiendo, ¿cómo que me cambió por esto o por esta? No es posible que haya hecho estas situaciones, ¿no? Y bueno, ¿qué les puedo decir? Entonces, y bueno, pues ya. Ok, bueno, a ver. Por ejemplo, este es un dato muy interesante. Lo voy a leer textualmente porque esto sí me encantó. Dice, hay personas que pueden comer mucho y no engordar, pero si come poco pensando que ha comido mucho, hago énfasis en esto, engordará. Lo vuelvo a repetir. Alguna persona puede comer mucho y no engordar, pero si come poco pensando que ha comido mucho, engordará. Entonces vienen muchos trastornos alimenticios, bulimia, muchas cosas, ¿sí? De algún modo, ¿qué es lo que pasa? De algún modo es como nutrir esa parte de lo que el progenitor te hace falta. Entonces, es esa necesidad de llenar ese vacío de lo que les estaba diciendo hace un momento. Por ejemplo, si es un hombre, para nutrir su parte femenina, la madre. Si es una mujer, para nutrir su parte masculina, el padre. ¿Sí? Hay muchas personas que de repente utilizan una frase muy común, me come toda la energía, el trabajo me come todo el tiempo, esta situación me come, esto, aquello, mi pareja me come, o sea, de algún modo estamos decretando o está hablando nuestro subconsciente.
¿Qué enfermedades se dan? Aquí sí me encantó, ¿eh? Hay algunas situaciones que ante el abandono, ustedes de repente no han, digo, yo creo que la mayoría ha experimentado el abandono y llegan a ser personas que cuando no atienden esta situación, llegan a padecer asma, se sienten sofocados, ¿sí? El miedo a enfrentar una situación en donde te sientes solo, te sofoca. Sientes mucha angustia, mucha desesperación, sientes que el aire te falta, no puedes respirar, ¿sí? No puedes respirar por ti mismo o tienes que hacer en dependencia a otro, ¿sí? Entonces, aquí sí ya me voy a ir metiendo un poquito más porque a mí sí me llama mucho la atención que todo aquí está. Lo que quiero es que ustedes vean que muchas cosas están aquí en nuestra cabeza, en la forma en que creemos, en la forma en que pensamos, ¿sí? Sobre una persona, ¿sí? Pero sobre todo, ¿sí? Esa es como una capa. Yo recuerdo que alguna vez en la escuela así me decían, en la medida en que tú te vas metiendo y te vas conociendo, ¿sí? Eres como una cebolla, vas quitando capas para llegar al centro. Y así nos pasa a nosotros. Cada vez que nos autodescubrimos, nos vamos dando cuenta que estamos proyectando en nuestra pareja, en nuestra familia, en nuestros amigos, muchas cosas que vivimos en nuestro seno familiar. ¿Sí? Sobre todo en nuestras relaciones con nuestros padres, y si estos estuvieron físicamente o no estuvieron. Hay muchos padres que pueden estar físicamente pero ausentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente la parte emocional no se cubre. Yo no sé si a ustedes ustedes se percatan, pero muchas cosas de estas tienen que ver con carencias. Constantemente estamos haciéndole reclamos a la pareja, le pedimos que cubra como esos vacíos que venimos arrastrando, ¿sí? Por eso luego mucha esta frase, ¿no? Busca tu media naranja para que, de algún modo para que te complete. ¿Y qué tal si están los libros, ¿no? ¿Qué tal si tu media naranja no es media naranja? Es medio limón, es media cebolla, o sea, estamos eligiendo personas que a lo mejor no son, pero es que acá la palabra media, ese es otro detalle, ¿sí? No somos personas a medias, somos personas completas, enteras, ¿sí? Con heridas y con todo este rollo, ¿sí? Pero quiero que te des cuenta que qué tanto de esta herida tú la tienes y probablemente también tu pareja. Entonces imagínate, pidiéndole a tu pareja que cubra tus necesidades y él también pidiendo a ti que cubra sus necesidades. Y en realidad, de repente, la gente se centra en sus propias necesidades cuando son en común. O sea, pareciera que tienen las mismas. Entonces, pues bueno. Por ejemplo, hay gente que, pues, si está somatizando con el asma, pues mucha gente tiene problemas con los bronquios. Entonces, pues ahí está. Hay mucha gente que padece de cuando tiene esta herida, sí, por ahí si tú conoces a alguien que está enfermo y está enfermo de estas situaciones, pues ya dirás, ya sé, entonces tiene la herida del abandono. Problemas con el páncreas, sí, problemas con la diabetes y todo esto, no producen la insulina y bueno, pueden ser o están produciendo de más y todo este rollo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una herida de abandono, es decir, falta de amor, ¿sí? Falta de atención, falta de cuidados. Y entonces, de repente, pues se vive con esa necesidad de cariño. Y por eso son estas algunas situaciones. Hay un libro de Luis L. Hay y habla mucho de esto, ¿no? Los pensamientos, las emociones, ¿sí? Cuando nos atendemos todas estas heridas que vienen desde aquí y desde acá, entonces el cuerpo empieza a sintomatizar. De algún modo el cuerpo quiere hablar, de algún modo el cuerpo quiere expresar y decir, ayúdame, auxilio, y tú no me estás pelando, o sea, tú que estás ahí. Siempre buscamos afuera, siempre queremos la pastillita, el remedio, sí, el chochito,
pero realmente tenemos que voltear y mirar hacia adentro de nosotros. ¿Qué pasa con este niño, esta niña herida? Realmente me siento con la responsabilidad, el compromiso para poder atender a lo más importante que tengo, que soy yo. Pero queremos que alguien más se haga cargo de nosotros. Otra vez, de una u otra manera, está la máscara de la dependencia, ¿sí? De algún modo queremos que alguien más solucione nuestros conflictos, nuestra vida, nos ayude o nos quiera resolver muchas cosas. Y entonces, una parte de nosotros está diciendo, oye, güey, oye, oye, tú, chica, reacciona, o sea, ¿por qué crear esta dependencia? Porque en el fondo, cuando esa dependencia o cuando esa necesidad no es cubierta por esa persona a la que tú estás ahí enfocándote, viene un aspecto de frustración, de enojo, de ira, en donde dices, pero ¿por qué tengo que depender de alguien más, no? Y es ahí donde que tu interior te está diciendo, oye, tú puedes hacerlo por ti, ¿sí? Y entonces ahí es donde realmente empiezas a tomar conciencia y hacerte cargo de ti mismo o de ti misma. Uno de los problemas también que se dan mucho en esto son los problemas del sistema digestivo. ¿Por qué? Porque no digieres realmente esa emoción, ¿sí? Todo ahí estás constantemente con el miedo a ser abandonado, a no ser aceptado, a esta necesidad de siempre de aprobación, ¿ok? Les voy a comentar esta que me encantó, y sobre todo más que yo tengo lentes, y les voy a decir, hasta se van a reír. Hay una situación. Las personas que sufren abandono, ¿sí? En algunos casos, digo, yo me pongo de ejemplo porque también, digo, ustedes creen que no he pasado muchas cosas, pues definitivamente se equivocan, porque yo he pasado un chingo de cosas. Por eso ya identifico, digo, y he aprendido a entender y a comprender, sí, pero también soy ser humano, ¿sí? Y uno de los aspectos que sí me llamó mucho la atención cuando empecé a descubrir todo esto, era la miopía, ¿sí? ¿Saben qué es la miopía? Si por ahí alguno de ustedes tiene miopía, dificultad de ver más allá, miedo al futuro y a enfrentarlo sobre todo solos. Entonces, pues sí, fíjense que sí, yo en algún momento tuve, bueno, acá está, en uno de estos, es eso. Entonces, de algún modo esto te está hablando. Y dejen, ahorita les digo ya nada más otras, y no, es muy, muy fuerte. Migraña, ¿sí? ¿Saben qué es la migraña? Hasta ahorita me voy dando cuenta. Y dices, no puede ser. Yo les platico desde mi experiencia. Yo tenía mucho migraña constantemente y me acuerdo creo que desde chiquita. Y ahora entiendo por qué. ¿Sí? Desde chiquita yo tuve migraña. Sí, yo no sabía qué era. Y ya conforme fui creciendo me dieron digo, la gente que ha sufrido migraña, pues sabe que la luz blanca, la luz muy brillante, situaciones nos afectan, neurológicamente. Entra más luz y entonces, pues bueno, todo esto rollo. Pero cuando ves el significado de la migraña y está relacionada con esta herida, la migraña tiene que ver con con esto de que te impide ser tú mismo. Y la mayoría de nosotros así somos, no somos nosotros mismos, seamos honestos. Nadie, la neta, nadie es él o ella misma, ¿sí? No hay un él o ella misma al 100%, ¿sí? ¿Por qué? Por esto que les decía, por esta dependencia, esta querer complacer al otro, ¿sí? De algún modo la miopía habla de eso, este impedimento por ser uno mismo, ¿sí? Y de algún modo bloquean, las personas que tienen migraña están bloqueando su yo soy, ¿sí? Si ustedes, cuando les preguntamos a alguien, o yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes saben decir yo soy esto? Con toda esa seguridad, esta confianza,
¿Qué tanto su yo soy es titubeante, tambaleante? Como que necesitan, que alguien me diga que yo soy estupendo, que alguien me diga que yo soy grandioso, que yo soy chingón, que yo soy cabrona, que yo soy una guerrera, que yo soy esto, ¿sí? Es porque alguno de ustedes ha bloqueado esta parte, ¿sí? ¿Qué tanto bloqueas tu yo soy? ¿Sí? Y de algún modo pues estás maniobrando para que te digan eso, ¿no? Entonces, y bueno, hay otra, la histeria. Muchos hombres se quejan de las mujeres y dicen, ay, estás histérica, ¿no? Porque de todo se altera, grita o trata de hablar. Bueno, ¿sabían que la histeria tiene que ver esto? Pues, pues de algún modo tiene que ver con el llanto reprimido, ¿sí? Con esta situación, esta relación que tuve con mi progenitor del sexo contrario. Y bueno, pues estos son algunos aspectos muy importantes que nos damos cuenta en lo que es la herida del abandono, ¿sí? Y bueno, pues hay libros que se los recomendaré, pero bueno, acá lo importante es que tú vayas reconociendo, bueno, pues sí, eso sí tiene que ver conmigo o parte de esto, ¿no? Y bueno, ¿cómo me estoy relacionando? Porque por lo regular, pues, ¿cómo te estás relacionando con tu pareja? ¿Sí? ¿Cómo te relacionas? ¿Qué tanto le estás haciendo? ¿Qué tanto te has dado cuenta que a lo mejor tu pareja no es a la que le estás reclamando a tu papá o a tu mamá, ¿sí? Pero pues tu pareja te proyecta esas cosas. La pareja es un espejo, ¿sí? Y en la medida en que tú reconozcas qué onda contigo, mejorarás tu relación de pareja, ¿ok? Y bueno, ¿qué hacer? ¿No? Muchos dirán, bueno, ¿y ahora cómo le hago? ¿No? ¿Qué me tomo? ¿Qué onda? ¿Qué hago? ¿No? Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Pues el detalle es que esta herida, ¿sí? Empieza o puedes empezar a sanarla cuando tú mismo te empiezas a perdonar, ¿sí? Lo hacemos con los demás, pero ¿por qué no lo haces contigo mismo o contigo misma? Entonces, cuando tú te das cuenta que lo que hay aquí en tu interior lo estás proyectando y estás creando tu realidad, entonces empezarás a entender que todo viene desde acá, desde tu cabeza, ¿sí? ¿Qué te está diciendo la herida del abandono? Que no te estás escuchando, que no quieres prestar atención, que abandonas tus proyectos. ¿Por qué? Porque quieres abandonar, o sea, de algún modo te estás rindiendo antes de, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes miedo a que las cosas no se den, a que, o sea, ya lo estás proyectando, o sea, lo estás diciendo, ¿sí? Y entonces eso está fomentando o de algún modo fortaleciendo más tu herida. De algún modo, fíjense que esto que les voy a comentar a mí me pasó y yo, la verdad, soy honesta, o sea, les comento porque pues somos seres humanos, ¿no? Y yo como usted, yo me pongo en su lugar y sé lo que están viviendo, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas veces reprochamos lo que hacemos nosotros y lo queremos que el otro también lo haga, ¿sí? De repente, pues atraemos a personas que están en la misma frecuencia que nosotros, ¿no? Y bueno, déjeme respirar tantito porque ya vamos por la parte final. Ok. Y bueno, constantemente estamos evadiendo el dolor. Así de plano, ¿sí? No queremos sentir dolor. Y fíjense que muchas veces el dolor, ¿sí? Cuando lo aprendemos a escuchar y decimos, a ver, es como si tuviéramos a una persona frente a nosotros. A ver, cabrón o cabrona, ¿qué quieres decirme? Dímelo porque ya no aguanto, ¿sí? Pero eso quiere decir cuando tú mismo o tú misma tomas las riendas de tu propia vida, dirían por ahí, te los pones bien y entonces dices, bueno, te miras hasta en el espejo, a ver, ¿qué onda? ¿Qué pasa conmigo misma o conmigo mismo?
¿Por qué estoy sintiendo todo esto? ¿De dónde viene este dolor? ¿Qué me quiere decir este dolor? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que modificar? ¿Sí? Para que esto ya deje de repetirse. Porque cuando también esto sucede, de repente llega a darse que o una de dos, te aíslas, no quieres ser, o te centras en el telefonito nada más, ¿eh? ¿Por qué? Porque también no quieres sentirte solo. Y seamos realistas, la mayoría está con el celular. Y todos, digo, hasta yo, ¿no? Por eso les estoy diciendo, yo me reconozco mucho con esta herida. Y entonces, pues es eso, ¿no? De algún modo estamos atrayendo, no queremos vivir situaciones, no queremos estar en soledad, no queremos enfrentarnos a nuestro propio dolor, ¿sí? Sentimos que no tenemos esa capacidad de poder hacerlo, sentimos que no podemos, así, literal, no puedo. Y lo estamos repite y repite y creamos condiciones para fomentar esa misma realidad, para que esa creencia se siga fortaleciendo y entonces creamos situaciones que reafirmen ese no puedo, ¿ok? Y bueno, aquí no se trata de cambiar y bueno, voy a hacer lo que les decía, tomar una pastilla, hacer acto de magia, sino empezar a reconocer que tenemos una situación que atender. Y estoy hablando de situación, no le pongo la etiqueta de problema. Tenemos una situación que atender. Y cuando yo digo situación, no estoy hablando de que sea positivo o negativo o problema, porque entonces ya le estamos echando una carga. Entonces, tengo algo que atender, mi sufrimiento me está diciendo algo, necesito escucharme, ¿sí? Necesito expresar, necesito hablar, necesito comunicar, necesito escuchar qué onda con esa herida. ¿Sí? ¿De dónde viene? ¿A quién realmente se la estoy haciendo? ¿Y qué tanto yo he estado alimentándola? ¿Sí? ¿Cómo? Cuando no te escuchas, cuando no te cuidas, cuando te abandonas literalmente, ¿sí? Por ejemplo, mucha gente en una separación, en un rompimiento, eso es lo que pasa. Te empiezas a abandonar. ¿Sí? De algún modo tu herida salió a flote y entonces ahí está y te está diciendo la soledad y ese temor, a ver, ¿qué me está pidiendo? Más bien, ¿qué me está diciendo la soledad? ¿Qué no has reconocido en ti? ¿Sí? ¿De qué te das cuenta? ¿Te das cuenta de tu potencial ahorita o solamente estás enfocado o enfocada en lo que te dijeron? ¿Sí? ¿A qué tanto le estás dando importancia a todas esas palabras que en lugar de ayudarte a emerger, te están hundiendo? ¿Sí? Tú te le estás brindando tu poder a alguien más, ¿sí? Que en lugar de elevarte, de decirte tú vales, te ha dicho lo contrario y tú lo sigues comprando. Ese es el peor de los detalles, ¿no? Que lo sigues comprando. Creo que aquí esta es una palabra muy importante. ¿Qué tanto quieres ser libre? ¿Sí? La libertad, ¿sí? La libertad la vas a encontrar también en darte un espacio para ti, para poder entenderte y comprenderte. La libertad también representa un espacio, una soledad, representa estar contigo mismo, contigo misma. ¿Qué tanto realmente estás dispuesto de darle eso? ¿Sí? A la persona más importante, que eres tú mismo o tú misma, ¿sí? Y bueno, pues es parte de lo que yo quiero terminar y creo que esa es con una de las frases que quisiera terminar, ¿no? ¿Qué tanto eres consciente de que lo importante es que seas tú mismo o tú misma? ¿Sí? Y que todas las experiencias son eso, o todas las situaciones que llegas a vivir en la vida cotidiana son eso, son experiencias, son situaciones que te van a permitir crecer, pero tú le das esa connotación, si quieres que te impacte para crecer o más bien quieres que te impacte para hundirte. Y la decisión la tomas tú,
no la va a tomar nadie más, ¿sí? Uno de los puntos muy importantes es dejar de culpar a otros y asumir la responsabilidad de lo que te compete, ¿sí? Y entonces cuando tú tomes la responsabilidad de ti mismo o ti misma, ¿sí? De algún modo estás haciendo algo muy importante, amarte. Y esto tiene que ver con amor propio. Muchas veces esta palabra, esta frase la han estado escuchando mucho, amor por propio. O sea, ¿qué significa el amor propio? Pues el amor propio es cuando te das ese tiempo para ti. El amor propio es cuando te cuidas. ¿Sí? Te cuidas a ti mismo o a ti misma de exponerte en situaciones difíciles. Dejas de poner en situaciones donde te colocas y los demás te pueden lastimar, los demás deciden por ti o los demás resuelven por ti. Entonces, ¿qué tanto realmente eres tú mismo o tú misma? Entonces, tiene que ver también en qué tanto te aceptas, qué tanto te perdonas, qué tanto te amas, qué tanto te quieres, qué tanto te pones atención. O sea, eso que estamos trasladando a otro, ¿sí? ¿Qué tanto tiene que ver con tu herida del abandono? Y bueno, pues creo que ya, resumidito, resumidito casi duró 1 hora. Y pues yo qué les puedo decir. Hay que entender esto, digo, los procesos no son fáciles, ¿sí? Pero si tú no lo haces por ti, nadie lo va a venir a hacer. ¿Sí? Entonces es muy importante que lo consideres, que la persona más importante a la que debes de cuidar antes de cuidar a otra persona eres tú mismo, ¿sí? Y que también no se trata de estarse cuidando, se trata de apoyarse, ayudarse a crecer, pero primero tienes que estar bien tú. Por ahí yo decía, hay una frase que dice, nadie da lo que nadie da lo que no tiene. Y yo la cambiaba a decir, nadie da, ¿sí? O más bien, cada quien da lo que tiene, ¿sí? Cada quien da lo que tiene. Y entonces, si tú eres una persona que creció con el dolor, pues eso es lo que vas a dar. ¿Sí? Si en tus relaciones solamente viste discusiones y todo eso es lo que vas a dar, porque eso es lo que conoces. ¿Sí? Entonces, yo me quedo con esto, espero que esto les haya gustado. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Denle me gusta y compartir, ¿sí? Compartan, compartan. A lo mejor a ti te gustó y pues qué padre, pero si no te gustó, pues a lo mejor le puede servir a alguien más, ¿sí? Yo creo que en este mundo y en la actualidad necesitamos apoyarnos todos, ¿sí? Este proyecto es con esa finalidad. Yo lo hago porque yo también he vivido situaciones difíciles, ¿sí? Y voy aprendiendo. Y en este compartir, lo que yo también pretendo es que también otros aprendan a superar estas situaciones. Cada quien va a superarlo, ¿sí? Y si este video te sirve, pues adelante, qué padre. Pero vamos a hacer una cadena, ¿sí? Una cadena en donde nos apoyemos, tengamos empatía por lo que están pasando también otros. Entonces, yo te pido que le des me gusta y compartir. Y bueno, pues espero que estén muy pendientes. Voy a hablar así como de quedamos miércoles y sábado, ¿sí? De las siguientes heridas. Espero que les haya gustado. Hagan sus comentarios al final de este video. Recuerden, estoy en el 2226645228 y bueno, pues su amiga Miriam Leiva, soy psicóloga y tarotista. Estoy ahí para pues orientarles y pues cualquier consulta y eso, estoy ahí al pendiente por lo regular a través de videollamada. Y bueno, pues muchas gracias, que tengan bonita noche, descansen, pásenla bonito, no se olviden de darle me gusta y compartir. Un abrazote a todos y a cada uno de ustedes. Y crean en ustedes mismos. Sean ustedes mismos. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Bye, bye.